provincia de Buenos Aires, que en un minutito nada más voy a presentar. Bueno, como siempre, antes de arrancar les voy a dar el WhatsApp de la radio para que se comuniquen del otro lado, digan desde dónde nos están escuchando, si tienen alguna consulta, un saludito, una pregunta. Hoy vamos a tener muchas preguntas para hacer y mucho para charlar. El WhatsApp es 221-477-4314 y por supuesto también van a poder mandar mensajitos a nuestro canal de YouTube, que ya lo tenemos a nuestro operador audiovisual, Nachito de la Cuadra, operando, así que súmense al canal alternativo, busquen en las redes del Chiringuito. Hoy estuvimos compartiendo el link, estuvimos compartiendo el enlace y hice todo al revés hoy, pero porque le quiero dar así como una importancia a Lara, que llegó puntual con la lengua afuera, atravesando las diagonales de la ciudad de La Plata. ¿Cómo estás, querida Lara Esquivel, mi operadora? Hola, Ro. Sí, atravesando la ciudad porque juega al pincha y el bosque y para el lado donde vivo yo es caótico. Como la gente que está escuchando desde el auto me entenderá. Así que eviten ese lado si pueden, es un caos. Bueno, de paso te salió ahí como una crónica urbana, ¿no? Un reporte del tránsito. Un reporte del tránsito claro, de la ciudad de La Plata. Sí, justo te estábamos esperando y Nachito me decía que jugaba el pincha. Claro. Y sabemos que se arma revuelo, sobre todo en esa parte de la ciudad, ¿no? Se congestiona mucho el tránsito, así que vayan tranquilos y si no, paran ahí en un costadito y escuchan el Chiringuito desde la radio del auto y les hacemos una extraordinaria compañía. ¿Con quién? Les vamos a hacer una compañía con una invitada muy especial. Primero voy a contar la historia, después la voy a presentar y aunque es un poco grosso, y lo voy a leer su currículum porque es muy interesante la formación que tiene. Resulta que estuve en Feria del Libro este año, como todos los años, ustedes saben, participo del Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, y hay una instancia, además de las charlas y los talleres que dan, hay una instancia que es experiencias de promoción de la lectura. Y entonces uno se anota, porque ahora la modalidad cambió, no es un choclo de 20 experiencias que están desfilando, sino que uno elige las experiencias que más le resultan interesantes. Y había algo en el título de esta experiencia que a mí me atrajo y no me arrepentí. Excelente el olfato que tengo ya adquirido después de 9 años. Por supuesto que me encantó conocerla en Feria del Libro. Me sentí como que quedó corto el tiempo que le dieron para exponer el proyecto maravilloso que llevan adelante, junto con otras docentes que ahora vamos a nombrar. Así que la maravilla de las redes hace que uno se comunique y hoy tengamos acá en una charla con el Chiringuito a Marinela Pionetti. Bienvenida al Chiringuito, Marinela. Buenas tardes, ¿cómo están? Aquí desde Mar del Plata, los saludo a toda la audiencia de este programa con mucha onda, como su conductora. Y bueno, agradezco la invitación a hablar un poco sobre esa plaga de polleras. ¿Se me ve ahí? Ahí se te ve. A hablar y compartir un poco acerca del proyecto y bueno, lo que quieran saber, si hay alguien escuchando y quiera preguntar. O bueno, las preguntas que Roxana tenga para hacer. Por supuesto. Primero te voy a presentar entonces, doctora en letras, que integrás didáctica especial y práctica docente en letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Formás parte de GRIEL, el Grupo de Investigaciones en Educación y Lenguaje, del Grupo Cultura y Política en Argentina, del equipo editorial de 40 Naipes, revista de literatura y cultura, y sos secretaria también de Catalejos, revista sobre lectura, formación de lectores y literatura para niños. Profesora de literatura en escuelas secundarias públicas de La Plata, que esto es lo que más me convoca para poder charlar con vos, y formás parte del colectivo que conocí en esas experiencias lectoras que compartieron en Feria del Libro, que es Esa plaga de polleras, destinado a la difusión de escritoras pioneras en la reivindicación femenina. Por supuesto que es un grupo integrado por otras docentes, por otras investigadoras, amigas tuyas de la carrera de letras. Y bueno, vamos a arrancar contando un poco cómo surge este proyecto y en qué consiste para que del otro lado la ahuyentada más o menos se vaya haciendo una idea. A pesar de que el título que le eligieron ya dice bastante, ¿no? Dice bastante porque tenemos mucho de eso. Somos bastante plaga.
y usamos mucha pollera. Le hacemos mucho honor al título, al nombre que tiene el colectivo, que como les compartía el día que nos conocimos con Roxana en la Feria del Libro, es un colectivo y es una colección. Comenzó siendo una colección en el año 2021 que nació a raíz de un concurso que organizó la Secretaría de Políticas Universitarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata para fomentar proyectos de comunicación pública del conocimiento científico. Algo que es muy valioso destacar, porque en un contexto en el que de un tiempo a esta parte se viene cuestionando bastante qué es lo que se produce en las universidades, qué conocimiento científico producen las ciencias sociales, qué es lo que, bueno, qué se produce, qué estudiamos, y más en letras. Esa es una pregunta que en general la gente nos hace: ¿qué estudian los de letras? ¿Qué hacen? Claro. ¿Qué producen? Poemas, bueno, nada entonces, más. Ahí con un grupo de colegas que, como bien mencionaste al presentarme, tenemos un pie bien plantado en la universidad, donde nos formamos, donde hicimos la carrera de grado, la carrera de posgrado y donde continuamos como parte de la planta estable de la carrera de letras. Y también transitamos las escuelas secundarias, donde también tenemos el otro pie bastante arraigado. Pensamos en vincular estos dos mundos, que a veces se relacionan y otras veces no, de vincular lo que nosotros investigamos en la universidad con lo que hacemos en la escuela secundaria. Y justo, no en ese momento únicamente, sino hace varios años, venimos nosotros investigando sobre pioneras, escritoras pioneras en la reivindicación femenina, y que casualmente también lo son en las infancias, o sea, mujeres que reivindicaron el rol de la mujer en la sociedad, pero también el estatus civil y afectivo de la infancia, desde luego que fueron también mujeres antiesclavistas, porque el ser feminista no viene solamente por el lado de reivindicar a la mujer, sino todos los sujetos socialmente marginados por las estructuras hegemónicas. Y nos presentamos al concurso y propusimos una colección de libros que pudieran leerse en la escuela secundaria sobre estas autoras. Libros que fueran una puerta de entrada para conocer a estas escritoras y que también abrieran, o sea, uno entrara por la puerta y también abrieran ventanas para seguir conociéndolas. Los libros, como decimos, son un primer acercamiento para quienes no las conocen. Ahora se las voy a mencionar y seguramente que algunas sí las conocen y probablemente a otras no. Entonces la idea fue que los libros oficiaran como una puerta de entrada a conocer a estas autoras que pudieran leerse en primera instancia en la escuela secundaria, pero sí nos preocupamos porque no tuvieran un discurso sumamente pedagogizado como para subestimar al lector adolescente, que a veces es algo de lo que pecan las ediciones escolares, de abusar del glosario, del tipo de actividades demasiado conductistas y demás. Sí. Nos preocupamos porque sí fueran accesibles a un público adolescente, pero que no quedaran restringidos ni limitados a ese espacio. Entonces pensamos en primera instancia en un público adolescente, pero también a un público general, al lector común, adulto, egresado hace tiempo de la escuela secundaria, que no conocieron a estas autoras, también se pudieran acercar y no encontraran un libro únicamente escolar. En este momento, Nachito de la Cuadra, que es nuestro operador audiovisual, para quien tiene posibilidades de conectarse al canal de YouTube, está compartiendo algunas imágenes de dos formatos diferentes, porque yo tuve la oportunidad de comprar un formato distinto, un formato que se llama Plaguita, ¿no? Plaguita, Ediciones Plaguita, es un formato más pequeño que el otro que sale por la editorial, ¿no? Y que además también es el que pueden acceder en formato virtual, porque se puede descargar el PDF. Sí, eso justo le iba a comentar. Qué bueno que están ahí mostrando las plaguitas, porque como les decía, nosotros nos presentamos a este concurso
Lo ganamos y salieron los 6 libros editados por la editorial EUDEM, que es la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. La idea era que los productos que salieran de ese concurso fueran viabilizados por los canales de comunicación que tiene la universidad. Y ahí EUDEM se comprometió fuertemente con el proyecto y no solo aceptó el escaso presupuesto que teníamos, sino que, como les decía, fue en 2021, eh, todavía estamos ahí atravesando la pandemia y necesitando un recurso bimodal. Como decía Roxana, los libros salieron en formato papel en EUDEM, son libros pequeños, son formato A5, yo lo proyecto pero no se ve del todo bien, las tapitas ahí que está proyectando el operador, sí, son las que se ven en la página, ¿no? Lo van a Claro. ver mejor. Y se pueden descargar en forma gratuita también en la página de la editorial, que está linkeada en nuestro Instagram. Esa plaga de polleras tiene un Instagram donde hay un enlace ahí en la vía, en Linktree, donde pueden acceder a todos los volúmenes de manera gratuita en PDF muy livianos para que los puedan leer en el celular cuando van en el colectivo, en el tren o en cualquier momento. Y ahí Roxana hizo alusión a las plaguitas, que fue los que ella obtuvo en la feria, que esa sí forma parte de un proyecto autogestivo, son muy bonitas. Las amo, hermosísimas son. Son muy bonitas, el tipo de papel es diferente, es como los libros de UDEM, teníamos un margen de cantidad de hojas y teníamos una estructura fija, y nosotros, como nos dice nuestro nombre, somos muy plagas. Teníamos y seguimos teniendo mucho material sobre estas mujeres y dijimos, bueno, queremos seguir publicando algo más. Entonces decidimos hacer las plaguitas, que sí, son productos de esa plaga de polleras, pero en versión autogestiva. Por eso el tamaño, por eso la calidad de papel, eso lo pudimos decidir nosotras libremente, sin mediar ninguna editorial. Son como libretitas de bolsillo muy atractivas, que además tienen, que es lo que me interesa mucho que desarrollemos, tienen en la parte de atrás, no quiero decir las actividades para que hagan los estudiantes, sino que tiene invitaciones, tiene estímulos, tiene propuestas que, te digo la verdad, que cuando yo las leía me divertía muchísimo, porque además de que son muy piolas, me parece que están como muy enfocadas. Y eso es el trabajo increíble que hicieron ustedes, porque están, ¿cómo hicieron para linkear a estas mujeres, que no las nombramos todavía, vamos a hacer prolijas y las vamos a nombrar, para linkear a estas mujeres y sus producciones, ¿no?, de otro siglo, con esta realidad aceleradísima que tenemos, ¿no? Y para que resignificar esa palabra en este contexto, con estas modalidades multimediales con las que estamos acostumbrados a trabajar, ¿no? Esa bajada que han hecho me parece extraordinaria realmente. Sí, es un trabajo, es un desafío, y es un poco también lo que pensamos en nuestras investigaciones, decir, bueno, son mujeres que no se leen, salvo Alfonsina, que ahora las vamos a mencionar a todas, no son autoras que se lean en la escuela, y sí vale la pena que las conozcan, incluso pensando en cómo llevar ese desafío al aula, porque varias de las escritoras son de otro siglo, y bueno, yo ahora les voy a contar un poquito acerca de Juana. Juana Manso es la primera plaga, la primera que... Ay, acá tengo la plaga y ahí Roxana tiene la plaguita. Sí, tengo acá la plaguita. La primera autora que decidimos sacar en la colección, y es una escritora de mediados de 1800, cuyo lenguaje no es el de Instagram, ¿no? Pero sí, y eso es algo que nos motivó, todas las escritoras tienen ideas muy vigentes. Entonces aceptamos el desafío de mediar y de acompañar esas lecturas con el valor y la conciencia de que las ideas de estas autoras son vigentes. Entonces, como docentes, investigadoras, si no aceptamos nosotros el desafío de poder llevar y acompañar y mediar estas lecturas para que lleguen a los estudiantes
y que sea también para ellos un desafío de lectura, pero las conozcan, bueno, los resultados valen muchísimo la pena. Yo como profe del secundario he llevado a Juana, he llevado el libro como puerta de entrada, pero fue un disparador para leer textos más extensos y complejos como lo son las conferencias de Chivilcoy, que son textos bastante más extensos, por momentos tediosos para la velocidad que tienen hoy los chicos, sí, pero que el resultado de resistir esos momentos de tedio vale la pena porque las conversaciones, las reflexiones y los debates que surgen de esas lecturas ameritan por ahí aceptar el desafío de elegir un texto que no sea re fácil, re sencillo. Eso te quería preguntar, eso porque cuando yo leía, que debo reconocer que tampoco conocía mucho la obra de Juana Manso, pensaba con qué criterio habían hecho la selección, ¿no? Porque, bueno, arrancan con un poema donde ella se despide de Río de Janeiro, donde estuvo viviendo mucho tiempo, y retoman después esa idea en la parte posterior, donde hay propuestas para juanamancear un rato, ¿no? Y, bueno, como Juana se despide de Río con nostalgia, interpelan a estos jóvenes lectores y, bueno, pensemos en irnos de algún lugar si nos pinta la nostalgia, no importa de qué lugar, puede ser no sé, del aula que estoy habitando en esta clase, ¿no? Y yo decía, si en la elección de los textos que habían hecho de cada autora ya estaba implícita la posibilidad de qué forma vamos a interpelar a los jóvenes lectores. Sí. Todo, en general la producción de estas mujeres, casi todo puede interpelar a quien quiera leer con atención o incluso a quien no está leyendo con atención, pero alguna palabra pesca al vuelo y se siente convocado. Al ser mujeres que fueron, como decía Galeano, molestosas y muy ruidosas, hay polémica. Y la idea era elegir textos que fueran convocantes y proponer lecturas y escrituras que dialogaran con esas lecturas. Por eso las actividades, tanto en las plagas como en las plaguitas, son apuestas de escrituras de invención que acuden más bien a lo lúdico. No hay manera de que eso uno lo pueda corregir y diga está bien o está mal, sino es qué nos interpela, qué como dicen algunos teóricos, ¿no? Ya en la lectura está grabada la escritura. Nosotros leemos, creo que tiene mucho que ver con la lectura docente, nosotros leemos y ya estamos pensando en qué es lo que puede disparar esa lectura, ese leer levantando la cabeza bartesiano, ¿no? Eso de leo algo que sé que me va a hacer levantar la cabeza y pensar en algo. Bueno, eso que uno piensa puede disparar una escritura, puede convertirse en escritura. Entonces, de ahí salen las actividades de escritura. En la plaguita hay 2 poemas que tienen una carga nostálgica y una noción de desarraigo y de desapego y de dolor muy fuerte, y son el desarraigo, el desapego, la nostalgia, el dolor son temáticas muy afines a la adolescencia. Entonces, bueno, me despido de 6º año, me despido de un modo de vivir infantil. Muchos se resisten a dejar la infancia, estilo Cristian Castro. Muchos se resisten a dejar la escuela, otros no ven la hora de terminar. Entonces, por ahí estas autoras nos permiten ver las maneras, como decía Ricardo Piglia acerca de la gran tradición, los modos en los que se han dicho las cosas. Y precisamente todas estas autoras, y si te parece, Roxana, las presentamos, han dicho las cosas de una manera que han impreso una huella en las sociedades que transitaron. Por afinidad o por rechazo, Juana Manso, Merimán, y ahora si querés decimos Sí, lo que podemos hacer, las podemos nombrar, y para que descanse un poco la ahuyentada de tanta información, podemos ir a un temita musical
y después Dale. abordar en el segundo bloque un poquito cada uno de las propuestas que tienen en cada uno de los ejemplares de los libros. ¿Te parece? ¿Sí? Perfecto, las nombramos solamente. Dale. Con nosotros, Juana Manso, Bien. volumen número 1, Mary Peabody Man, volumen número 2, Rosa Guerra, volumen número 3. Me encanta porque Alfonsín la tapa del que tengo yo de Plaguita dice Rosa, Rosa la maravillosa. Sí, no podía Me faltar encanta. Sandro si hablamos de plagas, Me encanta. ¿no? Sí. Al de Rosa Guerra, Alfonsina Storni, Emily Dickinson, volumen 5, Mary Wollstonecraft, volumen 6 y Gabriela Mistral, última incorporación, volumen 7. Todavía no tenemos Plaguita de Gabriela Mistral, en breve va a salir, tenemos La Plaga. Y ahora, si quieren, después del corte, hablamos un poquito Hablamos un acerca poquito. de los epítetos de cada una. Dale, sí, Si sí, sí. alguna me gusta lo de oyentada. Si la Ah, sí. oyentada quiere preguntar sobre alguna de ellas, Oyentada y bueno, oyentadita, porque es un programa y de literatura oyentadita. infantil y juvenil, así que muchas veces van a recibir mensajes de infancias. Así que les vuelvo a recordar del otro lado que el número de WhatsApp es 221-477-4314. Digan desde dónde nos están escuchando, si tienen alguna pregunta. Estamos con Marinela Pionetti de Esa Plaga de Polleras y ahora vamos a escuchar un temardo de Marta Gómez que se llama justamente Manos de Mujeres. Ay, qué temazo. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay. Mano vieja que trabaja bailando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan
Qué tema tan conmovedor, por favor, una belleza. Escuchamos Manos de Mujeres de Marta Gómez. Cómo no escuchar a Marta Gómez en este día dedicado a la visibilización de la producción literaria de estas mujeres. Ya tenemos mensajitos. Luciana Villat, le mando un beso muy grande, una gran compañera de un club de lectura de acá de la biblioteca de la UNLP de nuestra ciudad, donde también leemos mujeres y mujeres platenses. Manda saluditos, saludos, hermoso el tema del chiringuito de hoy. Karina Paola Belletti también, Genia Marinela. Bien, estamos entonces con el abordaje de los textos de estas escritoras y de qué forma esos textos han llegado a las aulas, a los y las estudiantes. ¿Estás por ahí, Marinela? Aquí estamos nuevamente. Bueno, antes del abordaje quiero mencionar a mis compañeras de Plaga. Ay, sí, tenés razón, porque al principio dije que eran un montón y no las nombramos y después nos enganchamos con la charla. Nos enganchamos con la charla y las quiero mencionar porque somos realmente un equipo que, como les decía, somos una plaga. Aparte de Marinela, quien les habla, está Milena Braxiale, Carolina Vergese, Rocío Sadobe, Julián Ficina, y en esta movida que tenemos hace varios años de ir viajando por las escuelas y de haberse constituido esa plaga de polleras en un colectivo que está ya institucionalizado como actividad de extensión de la universidad, hemos sumado otras nuevas plagas que se han contagiado, como María Luz Germino, Camila Urresti, Mili Crespo, Mercedes Acosta, Giselle Chacón Oribe, Loreta Sandullo, y se van contagiando más plagas. Somos varias, y un varón que es un plago, que usa pollera también cuando nos reunimos, y todos, cada uno de acuerdo con lo que le gusta, puede, sabe, tiene tiempo de hacer, vamos contagiando jóvenes lectores. Que te agradezco que hayas levantado los nombres y que los menciones, porque había quedado ahí en el inicio de la charla, porque este tipo de proyectos realmente no se pueden realizar si no es de forma colectiva, porque además el proyecto es tan amplio y va teniendo tantas ramificaciones y va creciendo tanto, porque también tienen un Spotify y van a las escuelas, hicieron las plaguitas y quieren seguir sacando números. Entonces es una cosa que vos decís, no, tiene que haber mucha gente que esté atrás sosteniendo, ¿no? Sobre todo, como decías al principio, en un contexto adverso para las universidades nacionales, con una política que está desfinanciando por completo la cultura y más aún este tipo de proyectos y este tipo de apuestas. Sí, y las redes que se van trazando con otras plagas. Recién ahí mencionaste a Karina Belletti, que está escuchando, que es otra plaga con quien hacemos investigación salvaje sobre las plagas. Ella es mansista, así que también siempre nos comparte información, nos acompaña. O sea, las plagas se van contagiando en serio, ¿eh? Vas a terminar vos también seguramente, Roxana, contagiada. Sí, sin duda. Y como les contaba en la Feria del Libro, nosotros ya hace varios años tenemos esta actividad de extensión, que es la plaga viajera Va a tu escuela, en la que llevamos, cuando salió la colección, nos planteamos el tema de que realmente fueran leídos y fueran utilizados en la escuela. Entonces vamos a las escuelas que acordamos previamente la visita, llevamos una plaga, un librito, ¿no?, un volumen para cada estudiante del curso al que vamos a visitar. Damos un taller con una performance, ¿no?, canciones, un poco de actuación. Son muy divertidas y muy payasas, las he visto en el Instagram, y le recomiendo a la oyentada que chusmee el Instagram, esa plaga de polleras, porque hay registro de esas performances. Hay registro, y la idea es reivindicar a estas autoras, pero no convertirlas en autoras de mármol, ¿sí? Una reivindicación que pase por la escuela sin ese afán sacralizador que tiene todo lo que se instituye o todo lo que pasa por la escuela, que se cristaliza. Por eso esta cuestión de
un poco lo bizarro o lo payaso, pero las lecturas que hacemos son en serio y las producciones que los chicos terminan elaborando también son en serio. Entonces, damos este taller que la impronta también es lúdica, ¿no? La de la performance también apuesta a un vínculo lúdico con las escrituras de estas mujeres. Les dejamos los libros a la profe y a los estudiantes del curso que visitamos durante un mes, y después los recogemos de la escuela o pautamos con la profe y los llevamos a otro en la misma modalidad. Siempre el taller lo hacemos sobre textos que no estén en el libro, como para que después ellos puedan utilizar el libro. Claro. Pero algo que siempre decimos y que nos interesa muchísimo es el libro. Es una puerta de entrada y además la idea es linkear hacia otras producciones de las autoras. Por eso tenemos el Genially, donde están a veces los libros completos. Pienso en Mary Wollstonecraft, pienso en Mary Mann, de quienes hemos puesto pasajes o algunos cuentos. Vos me decías que tenemos una oyentada y oyentadita, sí, porque el programa es sobre literatura infantil y juvenil, y Alfonsina, que es muy conocida por su literatura adulta, también escribió para niños. Mary Mann fue una escritora de ficciones botánicas para enseñarles ciencias naturales a los niños chiquitos, o sea que nuestros libros pueden ser abordados en primer ciclo de la escuela secundaria, pero también con niños. Quienes tengan hijes pueden leer los cuentos de Mary Mann, donde las flores hablan y cuentan sobre sus características. Son textos que para la enseñanza, no solamente de la literatura, sino de otras disciplinas como las ciencias naturales, inglés, porque las escritoras que son de habla inglesa están en versión bilingüe, entonces se pueden abordar en conjunto con inglés. Apuntamos a un trabajo interdisciplinario con los libros, construcción de la ciudadanía, desde luego, porque varias de estas escritoras fueron periodistas también, y hay crónicas, y hay textos de ellas publicados en periódicos, textos de mucha actualidad. Y vos me preguntabas respecto de cómo es el abordaje. ¿Vos quisieras que te cuente algo sobre eso? O Sí, claro, cómo es el abordaje. En un primer momento yo pensaba por ejemplo, qué sé yo, agarro la plaguita que tengo acá en la mesa, cualquiera al tuntún, Emily Dickinson, por ejemplo, ¿no? Sí. Tiene una obra vastísima, Emily Dickinson, y ustedes en este, no sé si el otro de la universidad tiene exactamente el mismo contenido, pero en este han armado hasta inclusive una especie como de libro álbum, porque hay unas ilustraciones y está, un poema de ella que habla del mar. Entonces, al final, que me resulta muy interesante, hay propuestas de escritura que me hicieron recordar mucho al escriturón de Maite Alvarado, que por supuesto vos estás en la Universidad de Letras, la tenés que conocer, pero aparte por esto de que ella personifica al mar, y la personificación es una figura retórica, y entonces ustedes dan ahí como sugerencias para que entonces ahí me preguntabas yo si de una escritora como Emily Dickinson, que tiene una obra tan vasta, ustedes han hecho una investigación y han elegido particularmente algunos temas que pueden mover, digamos, determinados hilos, ¿no? En esos jóvenes lectores. Sí, sin duda, sin duda. Todos los textos que elegimos, que incluso, ya te digo, fue un trabajo de curaduría muy arduo, porque había mucho para incluir de cada una. Eso hay Dickinson curaduría. Tiene muchos poemas que son muy valiosos, y que no solamente para trabajar en la escuela, sino para conversar. Las plaguitas las pensábamos, y la plaga también. Pensábamos, bueno, una tarde de lluvia nos ponemos a leer y a escribir a partir de estas lecturas. Emily Dickinson tiene muchos poemas que son disparadores de escritura. Hay uno en La plaga que es el de No hace falta hacer una casa para estar embrujada, el Yo no soy nadie, vos quién sos. Todos los poemas que hemos seleccionado de Emily, los que elegimos de Alfonsina, las crónicas de Alfonsina, que es tal vez algo que no se ha visto en la escuela, son todos disparadores para la conversación
Y para la escritura, vos mencionaste a Maite Alvarado, que es como una gran referente, y por eso hablamos de escritura de invención, precisamente porque Sí, ella hablaba de la escritura creativa, que es como se le suele denominar, escritura de invención, por esto mismo de que está relacionada con la inventio y cualquiera puede escribir, ¿no? claro, Es como un término más democratizador, no hace tal falta cual. ser un gran escritor para poder escribir. Y bueno, los libros y las consignas que proponemos, herederas de la propuesta de Maite Alvarado, apuntan a eso, a que una persona con niños de 7 8 10 15 20 40 años puedan escribir a partir de estos libros. Sí, Por eso las ilustraciones, sí, y sí, pensaba en Alfonsina Storni, bueno, ya que ustedes son de Mar del Plata, ¿no? Que es como icónica, Alfonsina y el mar son, y el, bueno, y no sé, su escultura frente al mar y todo el mambo del suicidio y el romanticismo y qué sé sí, yo. Y sin embargo, por eso te hacía estas preguntas, ¿no? Porque ustedes eligen en Alfonsina, eligen precisamente el formato de diario, que tal sí, vez sea algo que no es tan conocido de Alfonsina, y me pareció un hallazgo esto realmente. O sea que correrse de ese lugar común también me parece un logro muy importante del colectivo de ustedes. sí, eso fue algo que fue como explícito y ostensible, ¿no? El correr a Alfonsina, si bien es la más conocida de todas Mm. las plagas, e incluso en el ámbito escolar, correrla un poco de ese lugar romántico de que se suicida por amor, Sí, de sí, que sí. no vamos a cuestionar la belleza y la calidad literaria de los poemas que se enseñan en la escuela de ella, Dos palabras, Voy a dormir, Sí. Tú me quieres blanca, Ay, porque sí, son sí, ese ya, sí. terribles poemas, pero sí con esa visión como romantizada de su figura. Y sí decidimos incluir textos que fueran polémicos. El diario de la niña inútil es interesantísimo para debatir acerca de lo que ella pone ahí, ¿no? Hay incluso un decálogo, no desear al novio de tu Ay, amiga, o sí, sea, sí, sí. está la transgresión social constante y Alfonsina era una transgresora. Entonces ver también a estas mujeres como transgresoras de lo que estaba impuesto para la mujer en su época. Alfonsina lo fue, y hay ríos de tinta sobre eso, no es que estamos nosotras descubriendo la pólvora, pero sí buscando una manera distinta de abordarlas en la escuela, que son lugares donde ciertas figuraciones de las mujeres y de la poetisa y de la escritora terminan cristalizadas. Y vos hablas de la escuela, hablas de las escuelas. Contame, ¿han recorrido solamente escuelas de Mar del Plata o andan ahí las plagas paseando por toda provincia de Buenos Aires o el país? Qué linda pregunta, porque en principio la actividad de extensión la llevamos a cabo en las escuelas de Mar del Plata por cuestiones de tiempo, básicamente, porque Claro, nosotros esto lo hacemos bas- prácticamente por amor al arte, sí, porque es una actividad que hacemos ad honorem y en los tiempos en los que nuestro trabajo de horarios fijos nos lo sí, una permite. locura, sí. Entonces, sí, la plaga viajera sí se ha circunscrito a escuelas de Mar del Plata, pero Pero, hemos visitado institutos de formación docente en otras localidades, hemos ido a Dolores, bueno, hemos visitado Buenos Aires, ahora quizás vamos ahora a la Escuela de Catedral al Norte. Nuestra idea, y en la medida en que nos sea posible, es obviamente expandir y contagiar en otros lugares. Si el mire, programa de La Plaga Viajera va a tu escuela, está circunscrito a Mardel por cuestiones de tiempos durante el ciclo lectivo, claro, y de pero presupuesto vamos a seguir también, viajando. claro. Y el También presupuesto. sí, esta pregunta tenía que ver con que hay una oyente que está preguntando, ya están preguntando, en la ciudad de La Más Plata, todavía. ¿dónde podemos conseguir la colección? Bueno, la colección la pueden adquirir, yo creo que si hay librería universitaria puede que esté, y si no, la pueden pedir a través del Instagram de esa plaga de polleras y hacemos envíos.
Hacemos envío desde Mar del Plata. Además de tener el acceso, por supuesto, al material en PDF, no a las plaguitas que Obviamente. son las que traje yo, que estas las compré. No, las plaguitas Claro. son exclusivas, las vendemos a través de nuestro Instagram. En breve va a salir la plaguita de Gabriela Mistral, Ajá. pero las plaguitas sí las vendemos a través de Instagram y las plagas de EUDEM, aparte de poder descargarlas en formato PDF de manera gratuita, las pueden adquirir o bien en las librerías universitarias o encargarlas a través de nuestro Instagram. Fantástico. Nos quedan 10 minutos de programa. Seguramente del otro lado debe haber más preguntas y yo también quiero redondear la charla con algo, pero vamos a escuchar una canción más, así tomamos un poco de aire y volvemos con el cierre y volvemos a refrescar un poco toda esta información que está bueno que haya surgido por las inquietudes de la oyentada. Vamos a escuchar... ¿Canción de mujeres? Sí, por supuesto. Vamos a escuchar una murga uruguaya que se llama Baila la Chola, que seguramente la debés conocer. Acá Larita, que es murguera vieja, dijo, uy, qué bueno, Baila la Chola, con Flexible. Vamos todavía. Flexibles nos dicen que hay que ser discretas, correctas, sonrisa, granada para fingir, orgasmos, berretas. Y así pasó la historia de la vida, pero hubo alguna que se despertó y fue cantando y se sumaron voces, mientras que fuerte sonaba el tambor. Revienta la sangre de la bronca, transforma la ira en libertad. Un grito sacude respondido, la moda es que no callamos más. El calor fuego se va evaporando, mientras cantamos nuestro carnaval. Color sonando, maquillaje y brillos, si hacemos ruido nos van a escuchar. Las brujas que hicieron nuestra historia, ancestras que enseñan a luchar. Hoy mujeres y disidencias, pateamos el caldo patriarcal. Hoy, 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 despiertan hermanas sin parar. Hoy, 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 hay cosas que no aguantamos más. Hoy, 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 despiertan hermanas sin parar. Hoy, 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 la moda es que no callamos más. Hoy, y así pasó la historia de la vida, despiertan hermanas sin parar. Hoy, 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 que se despertó, hay cosas que no aguantamos más. Y fue cantando y se sentía hoy es el que hay que ser. Un grito de sacude y escondido, la moda es que no callamos más. La palabra feminista, tan fea aún ahora, suele hacer cosquillas en almas humanas. Cuando se dice feminista para aquellas, se encarama por sobre la palabra una cara con dientes ásperos, una voz chillona. Sin embargo, no hay mujer normal de nuestros días que no sea más o menos feminista. Podrá no desear participar en la lucha política, pero desde el momento que piensa y discute en voz alta las ventajas o errores del feminismo, es ya feminista. Pues feminismo es el ejercicio del pensamiento de la mujer en cualquier campo de la actividad. Alfonsina Storni. Esta belleza es un fragmento que está en una postalita que cuando compré las plaguitas me regalaron y me pareció que tenía que ver con esto último que estabas diciendo, Marinela, que estás por ahí, ¿no? Aquí estoy y gracias por evocar ese pasaje de Alfonsina que está en una crónica que está incluida en La Plaga de UDEM. Tenemos tres crónicas, una de ellas es la palabra feminista. Existe un problema femenino, esperen, el varón y un libro quemado. Y existe un problema femenino, está ahí, creo que está ahí esa Divina cita.
Divina cita que resume mucho también de todo lo que ustedes están investigando, todo el trabajo que están haciendo. Hay un mensaje muy especial que es de María Eugenia Costa, que es la vicedirectora de la Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, que dice: qué buena curaduría editorial de la producción literaria de estas pioneras. Valoro, además del contenido seleccionado, el arte de tapa, la materialidad de los textos. Un beso grande para María Eugenia, que es una de las personas que ha propiciado mucho también que en la biblioteca haya un club de lectura dedicado exclusivamente a la lectura de escritoras argentinas contemporáneas. Y después tenemos besos desde Patagonia. Qué hermoso esto. Y mira, viste, es un varón el que escribe, Gustavo Recatume. Le mandamos un beso muy grande. Tenemos una familia que era platense y se mudó a la Patagonia y nos sigue con una fidelidad increíble. Así que le mandamos un beso a todos. Ahí están prendidísimos escuchando. Una maravilla. Qué bien. Bueno, una maravilla. Muchas gracias. Mira, qué honor saber. Yo me emocioné mucho cuando te conocí, me emocioné mucho. Este año las conversaciones, las exhibiciones de las experiencias lectoras tenían un formato distinto en el Congreso y entonces no podíamos todos acceder a todas y me agarró la desesperación y digo, ay, ¿a cuál voy? Y miraba los títulos y cuando vi, que aparte fuiste la última en exponer, cuando vi que decía esa plaga de polleras, no sé, pero viste esa cosa de olfato que yo dije, no, yo esto lo quiero ver. Y te digo la verdad que no me arrepiento porque me quedé con el alma llena. Creo que debo haber sido la primera que se levantó y se arrojó sobre las plaguitas que tenías ahí, las quiero todas, dije, y al toque pensé, por supuesto, en traerte al programa. Y me encanta también que hayan presentado este proyecto y que de tantos proyectos que se presentan para el Congreso Internacional de Promoción de la Lectura haya quedado realmente este proyecto. Me parece que está buenísimo porque a veces, vamos a decirlo también, acá no solo hablamos de cosas lindas, sino que a veces también en la feria te encontrás con algunas cosas que vos decís, bueno, un poco desbalanceado, ¿no? A veces son un poco desbalanceados los proyectos y en este caso la verdad es que hay muchísimo laburo atrás, me pareció fantástico, me quedé con ganas de que hablen más, creo que todas las que estábamos asistiendo en ese momento a la charla nos quedamos con ganas de que hablen más y por eso te quería invitar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, los tiempos en las presentaciones de los congresos suelen ser tiranos porque no tenemos más de 10, 15 minutos para contar todo un mundo de trabajo y de sensaciones. Quería agradecerles a quienes participaron y enviaron mensajes. Me honra que haya una directora de biblioteca, porque precisamente Juana Manso fue una mentora de las bibliotecas populares en las provincias de Buenos Aires. Sabemos que ella fundó hace 160 años la Biblioteca Popular de Chivilcoy y que a instancias de la fundación de la biblioteca dio conferencias pensadas como espectáculos para financiar el edificio de la biblioteca. O sea que estas mujeres, empezando por Juana, pero las demás también, promovieron mucho la existencia de bibliotecas como espacios de sociabilidad y de accesibilidad al conocimiento, a la lectura. Fueron todas promotoras de la lectura. Mary Mann, Juana Manso, Alfonsina Storni, todas promovieron el acceso a la educación y a la lectura, y bueno, que haya gente interesada, vinculada con el ámbito de las bibliotecas y con los medios de comunicación también. Para mí es un honor tu invitación, porque también todas estas mujeres fueron mujeres de prensa, fueron mujeres que se hicieron sentir a través de los medios. En ese momento el medio era el periódico, eran animales de prensa, pienso en Juana y pienso en Alfonsina, y el hecho de poder tener aquí este espacio para hablar de ellas es de alguna manera reivindicarlas en un lugar en el que ellas, si hubieran vivido ahora, aparte de Twitter, que es una de las secciones de los libros, ay, sí, que es muy divertida, amarían estar acá. Ay, sí, qué divino sería, qué divino sería. Bueno, seguimos recibiendo mensajes. Ruri también, que es de la biblioteca, dice, gracias por todo, chicas. Gaby Tawili, trabajo increíble. Marinela, bueno, siguen cayendo un montón de mensajes. La verdad es que es muy hermoso cuando uno puede mostrar el trabajo de calidad, con respeto y con profesionalismo que se hace, realmente es extraordinario. Y ojalá, bueno,
tengamos en algún momento nuevamente un gobierno que ponga el foco donde lo tiene que poner, que es en las universidades nacionales, públicas, gratuitas. Nosotros somos de la ciudad de La Plata, donde nuestra universidad es un orgullo de la ciudad, y me imagino que ustedes también así lo viven en Mar del Plata, y que se puedan generar cruces, que se puedan generar viajes, y bueno, y circulación de todo esto, que es lo que sobre todo en estos momentos de inteligencia artificial y de redes y de tanta cosa, nuestros jóvenes necesitan esa experiencia, palpar el libro, como bien decía María Eugenia, el arte de tapa, los colores, el papel, el bordecito redondeado de la punta, las ilustraciones. No hablamos de las ilustraciones, son divinas las ilustraciones. Por favor, menciona a la ilustradora, la estuve buscando. Obviamente, porque la ilustradora también es parte de La Plaga, o sea, hay mucho amor puesto en esto, amor a la investigación, amor al estudio, amor a la enseñanza y amor al arte. Carolina Vergese, que hoy dio una conferencia sobre esa plaga de polleras en la UNAM, nada más y nada menos. Hemos podido llevar la voz de esa plaga de polleras a la Ciudad de México a través de Carolina Vergese, que está investigando allá y está con una beca del programa Pila, que permite y promueve estos intercambios, estos diálogos interuniversidades e interpaíses, no internacionales. Carolina Vergese es quien ilustra los libros desde el momento cero que se formó la plaga. Carolina Vergese estuvo ahí y ella colaboró mucho con la organización y la curaduría de los contenidos para el volumen de Gabriela Mistral, porque ella es especialista en Gabriela Mistral, así que ahí justo están viendo la última etapa. Ella ilustra todo lo que tiene que ver con la plaga, no solamente los libros, sino las postales, las plaguitas, todo lo que ve. Toda la estética de la página. Nachito estuvo trabajando un montón y estuvo ahí ponchando un montón de imágenes, así que está muy bien organizada la información, y ya con que se metan en el Instagram, que es Esa Plaga de Polleras, van a estar derivados a la editorial, a todo. La verdad es que está ahí tienen todo. El Spotify, todo. Marinela, nos quedamos sin tiempo. Me encantó charlar, me encantó realmente conocerte en persona y poder compartir lo que yo sentí con mi oyentada y mi oyentadita, así que te lo agradezco muchísimo, tu tiempo. Muchísimas gracias. Te dejo el último chivo. Si nos siguen en @esa plaga de pollera en Instagram, ahora subimos una actividad para hacer el 29 de mayo, que es el cumpleaños de Alfonsina, y que es también la propuesta de leer en comunidad de la provincia de Buenos Aires. Así que armamos un itinerario de lecturas con consignas para que los profes puedan utilizar el viernes en el cumpleaños de Alfonsina y a leer en comunidad. Así que aprovéchenlo, que es una linda secuencia, lindos poemas, lindas actividades que obviamente redondito. Se pueden apropiar y reformular a su gusto y piacere. No hay nada, no hay una receta mágica ni estipulada. Redondito, que, bueno, le puso el novio, el moño le puso Marinela a la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un placer. Roxana, por la convocatoria, por el espacio y bueno, por promover a las plagas que obviamente seguirán contagiando lo más que puedan. Bueno, estamos ya despidiéndonos. Muchísimas gracias, Lara Esquivel, mi operadora, porque hoy opera como todos los martes. Nachito de la Cuadra, siempre acompañándome. Este programa va a volver, por supuesto, a retransmitirse el sábado a las 10 de la mañana por la radio del Centro Cultural La Pieza, FM 102.9 de Rauch. El sábado de 17 a 18 por Radio Futura y el domingo a las 13 por Radio Estación Sur. Y además, el viernes voy a hacer la columna en Caídas del Catre y voy a volver a traer las plaguitas para poder leer algunos fragmentos de textos y algunas actividades que hoy quería escucharla más a Marinela. Y entonces, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció esto, Lari? Me encantó el formato, no se vio en la cámara, pero yo en todas las pausas que podía me metía a ojear, a chusmear bien esa. Ya te lo voy a formato prestar. Tan petit, disfrute mucho, me encanta ese tipo de lectura.
Divino, la verdad que un material espectacular. Bueno, Marinela una genia, tengo que decirlo también. Estábamos escuchando de este lado con Nacho. Sí, qué lindo que es charlar con una persona así, sin vueltas, que tiene como las ideas muy claras, ¿no? Y va, la entrevista va sola, no hacía falta que haga ninguna pregunta. Bueno, gente, muchísimas gracias. Sobre todo, muchísimas gracias a quienes nos estuvieron escuchando y nos estuvieron viendo y mandando mensajitos del otro lado. Para nosotros eso es muy importante. Nos despedimos. Entonces, el viernes a las 8:40 estoy acá en la columna junto con las compañeras, los compañeros de Caídas del Catre. Y nuevamente el martes que viene con mis operadores, Lara y Nacho, y todo el público del otro lado. Muchísimas gracias. El chiringuito de hoy ha llegado a su fin. Pero los libros y las historias continuarán, al igual que en La Colmena, Libros Ilustrados. Agradecemos sus lecturas, sus visitas y recomendaciones. Nos pueden visitar en nuestro espacio o buscarnos en las redes como La Colmena, Libros Ilustrados. La Colmena, Libros Ilustrados. Ahora sí, colorín anaranjado, verde saturado, el programa ha expirado. Chao, chiringuito. Desde 2005